En tiempos antiguos, en la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job. Este hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Poseía grandes riquezas, tenía 7 hijos e hijas, y era respetado y admirado por todos en la región. Sin embargo, en el reino espiritual, una reunión celestial se llevaba a cabo ante la presencia de Dios. Entre los presentes estaba Satanás, el acusador, quien se acercó a Dios y desafió la integridad de Job. Satanás argumentó que Job solo era fiel a Dios porque le había bendecido abundantemente y que, si le quitaban todas esas bendiciones, Job blasfemaría contra Dios. Dios aceptó el desafío de Satanás, pero estableció un límite en lo que podía hacer. Le permitió a Satanás afectar las posesiones materiales de Job, pero no tocar su vida. Entonces, Satanás desató una serie de calamidades sobre Job. Sus bueyes y asnos fueron robados, sus ovejas fueron devoradas por el fuego del cielo, sus camellos fueron saqueados, y en un trágico accidente, sus hijos e hijas perdieron la vida cuando la casa donde estaban colapsó. Ante estas pérdidas devastadoras, Job demostró una fe inquebrantable. A pesar del dolor abrumador y la desesperación, Job se postró en adoración y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job experimentó una pérdida indescriptible, pero esa no sería su única prueba. Estaba a pocos instantes de pasar cosas peores que las pérdidas. Recuerda suscribirte y quedarte para ver la segunda prueba de Job. Después de haber enfrentado la primera prueba con valentía y fe, Job se encontraba nuevamente en la mira de Satanás. Una vez más, se celebraba una asamblea en la presencia de Dios, y Satanás se presentó ante él. Dios, quien sabía la integridad de Job, desafió a Satanás nuevamente. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás, sin embargo, persistió en su acusación, argumentando que Job solo mantenía su fe porque su salud estaba intacta. Entonces Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente, con la condición de que no le quitara la vida. Satanás hirió a Job con llagas dolorosas, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. A pesar del sufrimiento físico extremo, Job se aferró a su fe en Dios. Se sentó en la ceniza, raspando sus llagas con un pedazo de cerámica, y aunque su esposa le instó a maldecir a Dios y morir, Job mantuvo su integridad. En lugar de ello, respondió con humildad y fe, diciendo: ¿Recibimos lo bueno de Dios, y no recibiríamos también el mal? La segunda prueba de Job nos recuerda que el sufrimiento puede ser parte de nuestro viaje espiritual, pero Dios está presente en medio de él. Sin embargo, esta no sería su última prueba de fe. Después de enfrentar las pruebas anteriores, Job se encontraba en un estado de profundo dolor y aflicción. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo, pero al ver la magnitud de su sufrimiento, simplemente se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Durante este tiempo, Job lamentó amargamente su situación. Maldijo el día de su nacimiento y deseó haber muerto en la niñez. Su sufrimiento era tan grande que llegó a desear la muerte como un escape de su dolor. Job cuestionó el propósito de su existencia y se lamentó por la injusticia de su situación. En medio de su desesperación, Job clamó a Dios en busca de respuestas. Cuestionó por qué había permitido que sufriera tanto y le pidió una audiencia para defender su inocencia. Finalmente, Dios respondió a Job desde una tormenta, recordándole su grandeza y soberanía sobre todas las cosas. Dios desafió a Job a considerar su poder y sabiduría, recordándole que su plan trasciende el entendimiento humano. Job se humilló ante la presencia de Dios y reconoció la limitación de su propia comprensión. Aunque no recibió respuestas directas a sus preguntas, encontró consuelo en la presencia de Dios y en la revelación de su grandeza. Al final, Dios restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de lo que había perdido, duplicó su riqueza, le dio nuevos hijos e hijas y restauró su salud. Job experimentó una renovación de su fe y una profunda comprensión del carácter de Dios. La historia de Job nos enseña valiosas lecciones para nuestras vidas hoy en día.
Nos recuerda que el sufrimiento y las pruebas son parte de la experiencia humana, pero también nos muestra que Dios está presente en medio de nuestro dolor. Nos desafía a confiar en la soberanía y el plan de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Nos recuerda que Dios es capaz de transformar nuestras pruebas en bendiciones y de restaurar lo que se ha perdido. Nos anima a mantener nuestra fe y esperanza en Dios, confiando en su bondad y fidelidad en todo momento. La historia de Job es un testimonio poderoso de la fe, la perseverancia y la restauración divina. Nos enseña a confiar en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, sabiendo que Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas y que Él nos sostendrá a través de cualquier adversidad que enfrentemos. Gracias por haber llegado al final de este video Travesía del Alma. Te deseamos bendiciones para tu vida, que en toda aflicción que estés experimentando, ya sea en casa, en el trabajo, en el supermercado, a causa de amistades, de hijos, de parejas, de familiares o de gente cercana llena de juicio, siempre esté la mano de Dios para sostenerte mientras la tormenta llega y se lleve consigo todo ese dolor. Y a partir de lo que quede, vuelvas a empezar con ese gran propósito para el que fuiste enviado aquí a la tierra.